Bienvenidas y bienvenidos a su canal CNC. Les habla el especialista Juan Carlos Huertas Aramendis. Hoy vamos a tener un programa muy especial, muy importante, porque es el enfoque de todo América y América Latina, pasando por los diferentes países, para tener una visión muy general, muy amplia del conflicto, la situación política, social y económica de nuestros pueblos. Esto es interesante porque es lo que nosotros necesitamos, mucho más, analizar, criticar, establecer criterios universales para así aplicarlos a nuestro país. Vamos a iniciar precisamente con el Norte de América, con Canadá, país muy tranquilo, a pesar de ser un país capitalista pero no neoliberalista. Sus salarios a los trabajadores son bien pagos, sus prestaciones, y es un país que no se mete con nadie, es un país que está dentro de la élite mundial de los más importantes, pero no es y no se ve esa desigualdad tan abismal. Después tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos es, a pesar de todo, es un país capitalista, neoliberalista a morir, y este país internamente, constantemente está viviendo una violencia precisamente por el asunto de las drogas, donde es el mayor consumidor de drogas del mundo. Sin embargo, a ellos, al gobierno, no le interesa absolutamente el pueblo, sino que se siga consumiendo toda esta droga, y va a caer precisamente en esto de vender las armas. Hay una cantidad de violencia y desenfoque social, el tremendo. Entonces no es ese país que nosotros nos han vendido siempre, que es el más grande y el más capitalista del mundo y que allá es un paraíso. No, allá también, frente a la parte social, pues es nula. Allá si se toca trabajar es por horas, y el que quiera medio vivir tiene que moverse todo el día trabajando 2, 3 horas, y no es ese paraíso que nos han mostrado. Luego traigo precisamente un resumen de algo muy interesante, y es un año de López Obrador tener el gobierno de México. Mire lo que ha realizado. Primero, fue multitudinaria su elocuencia el pasado domingo, que inclusive me imagino que en los medios nacionales no pasaron absolutamente nada. Multitudinaria. López Obrador tiene en estos momentos una aceptación del pueblo del 79%. Es grandísima, es inmensa. Y el 15% que no está con él es porque son
burgueses que siempre estaban ahí pendientes de todo esto que se maneja en nuestro país. Entonces, tenemos el primer punto, y este punto es esencial, la corrupción. Primer decreto que sacó precisamente fue eso, rebajar la mitad del sueldo a todo el parlamento, rebajarse él también la mitad del sueldo y a todos los altos funcionarios, dejar a un lado y vender todos esos lujos que tenían los grandes ministerios y los grandes empleados del gobierno. Y entonces comenzó con este programa, a nombrar varios programas porque eso es interesante. A ese programa lo llamó La Limpieza del País. Entonces la limpieza del país comenzó parando la corrupción. Hace 20 días hubo una movilización inmensa, grande, de campesinos. López Obrador salió a recibirlos y les dijo, aquí no cambió el gobierno, aquí lo que cambió fue el régimen, tengamos eso muy claro, el régimen fue el que cambió en México y lo que está gobernando en México es el régimen socialdemócrata. El segundo punto fue sobre los gastos. Había una cantidad de prebendas, de gastos, exactamente como los tenemos aquí en Colombia. Viajes en avión, cuentas, subsidios y todo una cantidad de dinero. Él acabó precisamente eso. Y vamos a mirar y a enseñar varias partes sobre la parte económica. En la parte económica comenzó por establecer un programa que ya está andando y es un programa que se asimila mucho a lo que nosotros tenemos. Se llama política productiva. Política productiva es manejando y fortaleciendo todo el mercado interno. Sí, hay la gran diferencia, mientras que aquí aplicamos una política económica de privatización, de acabar con todo, allá es productiva. Y hay un programa demasiado bueno que se llama Sembrando Vida. Sembrando Vida, si nosotros miramos el plan que presentó Petro para la presidencia, es muy similar a esto. Es producir, puso a producir 1 millón de hectáreas, generando 900.000 empleos para jóvenes y campesinos. Es cuestión netamente de política económica bien definida al favor del pueblo, no hay más. Entonces ahí estableció, vuelvo y repito, este programa que se llama Sembrando Vida. Importante porque le dio el impulso a las tierras, a la productividad, generando nada menos que 900.000 empleos para jóvenes. Entonces el regreso de la juventud al campo, el regreso de la agroagricultura, el desarrollo
de estos productos, trajo precisamente eso que es tan magnífico. Hay otro programa dentro de la parte económica que se denomina el Banco de Bienestar. Escuchemos eso, Banco de Bienestar. En este momento ese Banco de Bienestar tiene 13.000 oficinas en todo el país, en donde da créditos a los campesinos y no cobra intereses. Entonces, ahí tiene precisamente la parte, el apoyo económico para producir. Y vuelvo y repito, nosotros miramos en el plan de desarrollo o en el programa que presentó Petro, está precisamente el que dijo que fortalecer el Banco Agrario. Esto nos sirve precisamente de ejemplo, de experiencia. Allá no se tomó como lo hicieron aquí en Colombia, en donde ya lo metieron para privatizarlo, sino todo lo contrario, fortalecer y promulgar este banco, Banco de Bienestar, que es magnífico y que fortalece. Dentro de la parte económica vemos como a través de estas políticas lo que busca es fortalecer la parte estatal. Cuestión muy diferente como se está haciendo aquí en Colombia, que es, mientras allá se está fortaleciendo lo estatal, fortaleciendo, acá está acabando con lo estatal. Por eso es que esta parte social cada vez es mayor inconveniencias y problemas. El otro punto, el otro programa es fortalecer el mercado interno. En el fortalecimiento del mercado interno, pues se fortalece el Estado y produjo 649.000 nuevos empleos. Todo esto fortaleciendo la parte económica del Estado, oído a lo que el informe que voy a dar, y voy a decir que esto es completamente verdad, anunció ya un salario mínimo con un aumento de 16%, mientras que aquí comenzamos a disminuir el aumento del salario mínimo hasta tenerlo en el 2 o en el 3. Con estos programas, con estas políticas económicas, ya anunció que el salario mínimo de los mexicanos para el año entrante tendrá un aumento del 16%. Y para reforzar todos estos aspectos económicos, tenemos indicadores muy importantes en la parte financiera, como es que bajó la inflación al 3%, la moneda también se fortaleció, la bolsa de valores también se fortaleció. Entonces, proyectos en la parte esta financiera y económica bastante interesantes, como son los siguientes. El tren
La construcción del tren, figúrese, un tren que va del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Esto mejora su comercio interno, su producción, favorece sacar los productos mexicanos hacia la parte interior y hacia la parte de exportación. Demasiado importante para su crecimiento. En la parte del turismo tenemos unas cifras muy importantes, que creció en un 7.6%. Ahora nos vamos para el cuarto punto, la educación. Entonces, en el marco de la política que él desarrolló durante este año fue el derecho a la educación gratis y con calidad. A este programa de la educación, durante este año se le adjudicaron 60.000 millones, construyendo los siguientes programas: Jóvenes Construyendo el Futuro, 600.000 becas, jóvenes, becas y el mejoramiento de toda la estructura educativa, partiendo desde preescolar hasta las universidades públicas, y estableciendo unas políticas demasiado sanas, como son, y ahí es bueno que lo tengamos en cuenta, colombianos, por ejemplo, los famosos comités democráticos. Ahí está la democracia, comités democráticos. Entonces, en una escuela se va a hacer una obra, o por decir, para llevarlo al plano colombiano, la alimentación de los niños. Entonces se forma un comité democrático integrado por un representante de los padres de familia, un representante de el comité social, un representante de los profesores, un representante del gobierno, y por obligación la tesorería tiene que ser una mujer. Entonces estos dineros de la mejoramiento de todos estos programas educativos van dirigidos a ese comité. Entonces ahí nos damos cuenta de la participación, nos damos cuenta de si el pueblo participa, eso sí es democracia. Entonces, cualquier problema que pase de corrupción, pues tendrá que responder ese comité. Así se garantiza que los recursos si lleguen donde deben de llegar y se tenga el bienestar que se debe tener. No como se da cuenta la diferencia, para que sepamos y creemos muy bien con todo este informe, de que eso sí es democracia. No como lo que se dice acá, que no hacen sino menospreciar y arrastrar esa parte política tan importante como es la democracia. Entonces acá el señor Duque cada rato dice que todo se hace por democracia. Mentira, mentira, aquí no se hace absolutamente nada de esto. El quinto punto es sobre salud. En salud estaba también demasiado difícil. Ahí hay un programa que es la creación de un Instituto Nacional para Medicina,
Instituto Nacional para la Medicina, con una inyección económica de 40.000 millones para garantizar los medicamentos a la clase menos favorecida. Otro ejemplo de si se puede ir construyendo a favor del pueblo, si se puede hacer cosas a favor del pueblo, y eso que es un solo año, y ya comenzó precisamente a rendir sus frutos estos programas frente a la educación. Entonces, estos programas, los grandes enfoques dentro de la parte política y social, tiene lo siguiente: honestidad. Está marcado dentro de una política estatal. No es por si quiere, porque tiene la oportunidad, no. Esa es una política de Estado. La honestidad, no a la impunidad. Es también un trabajo muy interesante frente a la cuestión de la justicia y no a la corrupción. El segundo punto es democracia con amplia participación del pueblo, donde domine el respeto, la no intergerencia, la parte humana, sin racismos y sin odios. Estos son, repito, políticas estatales. Eso es lo que se denomina el socialdemócrata. Eso es las políticas que es necesario cambiar. Indudablemente, si un pueblo es educado, si un pueblo le gusta investigar, si un pueblo le gusta analizar, indudablemente las cuestiones cambian. Entonces, no es simplemente por lanzarse para una alcaldía, una gobernación o para presidencia, sino cuál es su programa, cuáles son sus políticas. Y estas son las políticas del presidente mexicano, que en un año ha llevado a un gran mejoramiento en la parte social, que era lo que tanto necesitaba México. En Ibagué, calidad y frescura en un solo lugar. Distribuidora de carnes Caquetá, con la mejor carne de la ciudad. Precios al alcance de su bolsillo, peso exacto y medida exacta. Carnes maduradas empacadas al vacío, seleccionadas para ustedes, que son la razón de ser. Venta de ganado en canal y carnes al por mayor y de tal. Visítenos y con todo gusto lo atenderemos. Rápido servicio a domicilio al teléfono 321-245-5509. Estamos ubicados en la calle 21 con carrera cuarta, Tabaná esquina, sector Plaza La 21. Responsabilidad y cumplimiento nos caracterizan. Distribuidora de carnes Caquetá, a su servicio. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, Casa Comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas.
Compra-venta Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera Cuarta Estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Lima, 18 años de experiencia. Bueno, para terminar, esta parte aquí de México, pues la verdad es que en ningún medio escrito ni hablado, ni siquiera en las redes sociales se ha dado informe precisamente de este evento, porque fue un evento multitudinario. Inclusive cuando terminó su informe al pueblo, sin escoltas, únicamente con la esposa, bajó y saludó al pueblo, metiéndose ahí en el pueblo. Entonces esa es la imagen que queda de una persona que sí tiene los fundamentos bien y la política bien trazadas. Sin embargo, ayer salió ya el señor Trump amenazando a México que iba a entrar a sacar los narcoterroristas mexicanos, cuando miles de veces el presidente le ha dicho ese es problema interno, no interferencias. Ya precisamente comenzó con todas estas medidas que utiliza el neoliberalismo, cuando ve que un país como el país mexicano, que nos está dando una gran lección de aprendizaje a toda América Latina. Pero ahí va para adelante y tenemos que seguir en esta línea social que es la que enmarca el verdadero bienestar de un pueblo. Ahora vamos para Ecuador. Ecuador, Lenín Moreno, con un decreto que sacó aumentando el precio de la gasolina en forma abismal, ocasionó un movimiento de los indígenas, de los campesinos, de los trabajadores, muy importante, pero ellos, por eso es importante tener en cuenta lo presentado hacia los objetivos. Bueno, aquí en Colombia tenemos 18, eso es importante. Entonces, no se trazaron sino uno. ¿Qué hizo Lenín Moreno? Pues derogar ese decreto, y ahora comenzó la persecución y la represión más grande y tremenda que ha vivido ese pueblo. Los dos, uno es una mujer y el otro es un hombre, de los partidos de oposición, ya recibieron la orden de captura, ya están presos y acusados de rebelión y golpe de Estado sin ningún fundamento, porque él maneja la justicia. Sin embargo, la economía la economía ecuatoriana cada vez viene más para abajo, Lo mismas políticas neoliberales universales, y es no favorecimiento de absolutamente de nada lo social, quitarle las prestaciones a los trabajadores, subir los impuestos cada vez más y más. Todas esas políticas neoliberales las están aplicando Lenín Moreno
en el Ecuador. En Chile, Sebastián Piñeros, presidente de Chile, es uno de los millonarios más grandes que tiene toda América Latina. Y entonces Chile lleva ya más de un mes, va para mes y medio de lo mismo, manifestaciones, de paros, de protestas, y allá es más delicada la situación porque la constitución política de Chile es una constitución que fue dada y fue aprobada desde la dictadura de Pinochet. Entonces, con todas las prebendas y todas las garantías que tienen los carabineros, las Fuerzas Armadas, no han hecho otra cosa que aplicar lo que está establecido dentro de la Constitución, y es tremenda la represión. Ahorita están utilizando, oído, unos gases que están dejando a la gente ciega. Hay cantidades de asesinatos. La gente sale a protestar en forma pacífica y llegan con gases lacrimógenos, inclusive disparando. Es exactamente lo mismo que sucede aquí en Colombia. Ahí viendo en la televisión chilena un caso que llamó la atención, precisamente una señora que no es de la clase baja, es profesional, tiene una hija de 16 años que está en la universidad, gana un poquito más del mínimo, 375.000 pesos, porque el salario mínimo en Chile es de 300.000, y contó una historia que me llamó la atención, como el 30 o el primero ella recibe el sueldo de 375.000 y en ese día se le acaba. ¿Por qué? Muy sencillo, paga 250.000 en arriendo, más servicios, va y paga a la tienda, le da a la hija para el mes de transporte y se quedó sin 5 centavos. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que irse para los bancos a sacar un préstamo para poder subsistir este mes. Y así va de mes en mes, llegando a la desesperación. Desesperado, porque es tremendo la parte mínima de los recursos que recibe. De modo que esto es tremenda la situación que se vive. Ahí hay algunas cositas que se aprobaron a través del paro en Chile, como son reducir a la mitad el sueldo del Congreso y de los altos funcionarios. Dice que reforma a la parte militar. Tomó el 50% de aumento a las pensiones, pero para la gente que tuviera más de 80 años. Luego lo baja al 25% para los pensionados entre 70 y 79 años. Luego 15% para los que están entre 60 y 69 años. Y así, es decir,
dio algunas cositas, algunas prebendas para bajarle a ese problema masivo y de protesta masiva que tiene Chile. Sin embargo, sobre la reforma constitucional, que es el primer punto, no hay absolutamente ningún avance y siguen. Hoy, inclusive, hubo también movilizaciones en todo el país y continúan las movilizaciones, y en estos momentos las que están más frente a este impacto social son las mujeres, dando un gran ejemplo. Ahora nos vamos para Bolivia. Bolivia fue netamente un golpe de Estado, donde se tenía un gran avance en la parte económica, en la parte social. Hoy precisamente se mostró a nivel internacional cómo en Bolivia están saliendo los carros eléctricos, proyecto desarrollado, dirigido y establecido por Evo Morales. Llegaron precisamente el Comité Internacional de los Derechos Humanos y ya ha sacado varios informes en el cual demuestra que ha sido una masacre la que ha ocurrido en Bolivia, pasando por encima de todos los derechos humanos. No fue posible absolutamente negar esto porque hay documentos, hay evidencias suficientes. Por eso es necesario en todos estos países donde hay este problema con el neoliberalismo, comenzar a hacer todos estos testimonios, porque indudablemente no podemos creer, escuchen esto bien clarito, en la OEA, porque está al servicio de los Estados Unidos, lo mismo que la ONU está al servicio de los Estados Unidos. Entonces no podemos meternos ahí en este cuento, porque se ha visto por los informes y por el proceder que únicamente el Comité Internacional de los Derechos Humanos es la que está dando ejemplos de más o menos prontitud y justicia. Brasil es otro de los países, con la llegada de Bolsonaro, que ya cumplió un año, que su situación es difícil porque allá no impera sino el racismo, el odio, impera, por ejemplo, esa quema tan tremenda que hubo en el Amazonas no fue gratuito, no fue porque sí, eso se hizo adrede porque tiene la conexión de una de las empresas más grandes en el mundo de carne, de ganadería, que la tiene Estados Unidos. Entonces, ese programa está dirigido hacia Bolivia, Perú, Brasil y Colombia, donde deforestando, quemando toda una cantidad de selva para ahí establecer la parte de la ganadería. Es un país donde también la parte social cada vez es peor. La pobreza absoluta se ha incrementado en un gran porcentaje y es indudablemente donde impera la impunidad, donde se reprime más la clase social y donde la pobreza absoluta va aumentando de una forma alarmante.
Ahora vamos a ver Argentina. Argentina, hay varias cositas de que hablar. Uno, en la parte económica, ya Alberto Fernández, quien ganó la presidencia, ya dijo que no iba a utilizar ese préstamo inmenso del Fondo Monetario Internacional, porque eso también es otro elemento que ellos lo manejan a su acomodo. Entonces, lo que es el Fondo Monetario Internacional, lo que es el Banco Mundial, ellos hacen grandes préstamos para que el país quede completamente a su disposición, y entonces ellos son los que remiten sus políticas. Otra parte ahí que desconocemos porque no, desafortunadamente no hay ese análisis profundo, pero eso es lo que pasa. Ellos utilizan esa medida para que el país quede asfixiado, y de ahí comienza la política como pasa aquí en Colombia: suba impuestos, necesitamos plata, baje de salarios, incremente esto, no a educación, no a la salud, menos plata para la parte social. Y lo otro que tiene Argentina es precisamente según el último informe dado es el poder judicial, poder de justicia. Se hizo todo un trabajo, Macri, de meterse poco a poco, y ya lo tiene completamente monopolizado. Entonces, el trabajo que se viene de los Fernández en Argentina es tremendo, pero tiene el apoyo del pueblo, y con sus políticas sociales creo que van a salir adelante. Esto es todo un enfoque internacional, precisamente para decirles, mis queridos colombianos, que el paro en Colombia, en esos 18 puntos, es completamente legítimo, es completamente interesante, porque es necesario hacer esos cambios. Me voy a referir a la implementación de los acuerdos. Claro, es un punto interesante e importante. Frente a eso, anoche escuchando precisamente una entrevista en CMI, a ese que le dicen el presidente Duque, indudablemente decía que estaba de acuerdo, y ahí le preguntan y caemos tanto estos periodistas en tantas cosas tan ridículas como es que está de acuerdo con la implementación de los acuerdos. ¿Pero qué ha hecho? Absolutamente nada. Entonces, está de acuerdo pero no hace, estoy de acuerdo pero no hago. Sobre la ley anticorrupción, es difícil. ¿Por qué? Porque es uno de sus principios fundamentales en toda América Latina, la corrupción. Pero es legítimo. Ya hay propuestas como la del senador Bolívar, me parece importante, de que se le pague al Congreso, a los parlamentarios y a los senadores, se les pague por sus secciones asistidas, por su trabajo hecho. Pero es increíble la corrupción tan tremenda que existe. Y entonces hay una publicación muy importante que sacaron, en donde se da cuántos billones y millones y millones y millones se han robado
Y así por encima, porque me ha faltado tiempo de ponerme a sumar, yo creo que está pasando de los 300 billones de pesos, lo que equivale precisamente a 2-3 presupuestos nacionales. Entonces ahí está el por qué no realizan ningún avance en la parte social. ¿Por qué? Porque toda la plata se va en corrupción, toda la plata se va a otras manos y menos en unas políticas claras de lo social. Cuando en esa misma entrevista se le pregunta y se le dice sobre el asesinato de los líderes sociales, de los líderes indígenas, me quedé sorprendido de la respuesta tan ridícula. Dijo, los líderes aquí en Colombia son 8 millones, porque póngase usted a contar los presidentes de Junta de Acción Comunal. Entonces me toca colocarle un guardia a cada uno de ellos. No sea ridículo, hombre. Eso no. Y vuelvo y repito, con esas respuestas, con esas apreciaciones de este señor, y uno no sabe cómo un periodista que tenga verdaderamente análisis, que investigue, cómo no le refuta inmediatamente. Oh, presidente, es que están asesinando es a los líderes sociales, no a los representantes de una comunidad, no, líderes sociales que se han metido precisamente a hacerle frente a toda una cantidad de problemas que tiene su comunidad allá en La Vedera, allá en el pueblo, allá en el caserío, que son los que están sufriendo precisamente todo este envianaje de falta de garantía, de falta de establecimiento democrático, falta de apoyo del gobierno. Bueno, desafortunadamente no vi sino esas dos preguntas, pero me imagino las otras cuando se les dice. Entonces, aquí en nuestro país están dando una propuesta que las voy a transmitir para seguir sobre esta propuesta construyendo cuál es los pensionados junto con su familia indudablemente pueden estar ya, hay cálculos entre los 12 y 14 millones. Entonces la propuesta es unir todos los pensionados del país, de todos los diferentes sectores. Existen oficinas en cada una de las ciudades importantes y capitales. Entonces, agruparnos para formar el Partido Social de Pensionados de Colombia. Y comenzar con esa construcción, estableciendo precisamente unos objetivos sociales muy precisos y muy importantes para darle salida y para presentarnos como una alternativa de desarrollo y de cambio de este país. Por último, quiero que quede bien claro, y repito, hay en los medios mucha participación de gente que dice que está mamada, que no aguanta con tanta cosa que está pasando, matando a la gente, los niños muriéndose de hambre, asesinando a los niños, pero que ellos no son ni izquierda, ni son de derecha. No, les cuento que
El comunismo no existe, desapareció. Les cuento que el socialismo del siglo XXI desapareció. Castrochavismo no existe. No existe la izquierda. Ahora lo que existe es lo socialdemócrata. Y el ejemplo más claro, que ustedes lo vieron bien llevado y bien analizado, es el de México. Ese es un sistema, un régimen social, un régimen socialdemócrata. El otro, o sea que no existen centros. El otro régimen es el neoliberal, que no voy a repetir acá porque ya todos lo conocen. Sus principios, su filosofía, su forma de ser, sus estrategias, inclusive la última estrategia que tenemos en estos momentos es que se está gestando desde la frontera con los Santanderes una agresión a Venezuela. ¿Por qué? Porque quieren llevar todo el problema a un conflicto allá con nuestros hermanos venezolanos para así acalmar y así que esta situación que está viviendo en el país de tantos problemas sociales se vaya diluyendo. Bueno, entonces les quedo muy agradecido y espero que toda esta información sea objeto de análisis, de concretar salidas, de concretar propuestas, y la invitación es muy clara y precisa. Mañana 4 de diciembre vamos a hacer el 4D y vamos a salir con paz, con toda claridad, teniendo ya los 18 puntos de plan de paro, de los objetivos bien claros, para entrar a decirle a este gobierno que tiene que dar alternativas. No nos podemos quedar precisamente en lamentaciones. Tenemos que trabajar por ir y salir. Y por último, vamos a solicitarles a los del paro también que el aumento del salario mínimo para el año entrante, por lo menos, y quedarnos ahí, que sea el de 12% para poder algo garantizar esa recuperación que se ha venido perdiendo poco años, y absolutamente vemos que cada vez no alcanza para nada. Bueno, entonces nos vemos en una próxima ocasión. En Ibagué, calidad y frescura en un solo lugar. Distribuidora de carnes Caquetá, con la mejor carne de la ciudad. Precios al alcance de su bolsillo. Peso exacto y medida exacta. Carnes maduradas empacadas al vacío. Seleccionadas para ustedes que son la razón de ser. Venta de ganado en canal y carnes al por mayor y de tal. Visítenos y con todo gusto lo atenderemos. Rápido servicio a domicilio al teléfono 321-245-5509. Estamos ubicados en la calle 21 con carrera cuarta, Tamaná esquina, sector Plaza La 21. Responsabilidad y cumplimiento nos caracterizan. Distribuidora de carnes Caquetá, a su servicio. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento.
Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, Casa Comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera Cuarta Estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Ibagueto Lima, 18 años de experiencia.